Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Segundo bloque de Mundo Agro, y como habíamos anticipado, vamos a ver qué dicen las autoridades de la provincia de Córdoba respecto a dos temas fundamentales. Uno es la cuestión de la aplicación controlada para evitar cualquier tipo de inconveniente, algo sobre lo que la provincia, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, ha avanzado muchísimo en cuanto a la capacitación. Precisamente en el marco de la jornada de aplicación controlada y la presentación del programa Maíz Córdoba, hablamos con el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina, secretario de Agricultura. Nos decía lo siguiente. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Bueno, ingeniero Molina, finalmente se desarrolló la jornada en Río Primero que tuvo que ver con la aplicación controlada de agroquímicos y también aquí se habló sobre maíz. Contémosle a los productores que nos están viendo en toda la provincia de Córdoba, ¿cuál fue el objetivo de esta jornada? El objetivo es socializar, es comunicar, es mostrar que cuando hacemos bien las cosas en el sector productivo no generamos riesgo, particularmente en este caso en relación a la aplicación con pulverizadora. Tuvimos una máquina que aplicó agua y llevó adelante un ensayo que dimos a llamar aplicación controlada. Debajo de la máquina y a los extremos de la máquina colocamos tarjetas que se denominan hidrosensibles, que son sensibles al agua, que cuando le cae una gotita se marca. Son tarjetas amarillas que se marcan y quedan azules. Con este ensayo pudimos demostrar que cuando las condiciones de dirección de viento y velocidad del viento son las adecuadas, esa deriva, el efecto indeseado, no se produce. Entonces las tarjetas que estaban más alejadas de la máquina o las tarjetas que estaban del lado desde donde venía el viento no estuvieron marcadas. ¿Cómo están haciendo las cosas los productores o los aplicadores en la provincia? ¿Qué notan ustedes en el contacto directo? En general tenemos el diagnóstico de que los productores y los aplicadores están haciendo bien las cosas y lo podemos poner en números cuando los aplicadores o los operadores de máquinas terrestres vienen a capacitarse. Ellos se tienen que capacitar una vez cada 2 años. En el transcurso de este año 2013 tenemos más de 1.800 operarios de máquinas terrestres que están capacitados. Hay un nivel de conciencia mayor y eso lo venimos advirtiendo. No obstante, siempre se encuentra algún desconsiderado que no está cumpliendo con el rigor de la ley, y en esos casos, desde la instrucción que tenemos del ministro Scalerandi, le vamos con todo el rigor de la ley. Propuesta por parte de los productores, los técnicos que estuvieron aquí para también llevar este mensaje al resto de la sociedad, teniendo en cuenta esto que viene sucediendo, que es de público conocimiento y de actualidad en diferentes localidades. Correcto, y desde cada una de estas jornadas a campo los productores siempre son creativos y tienen algo para aportar. En este caso nos propusieron llevar adelante acciones de este tipo con maestras de colegios, con directoras de colegios y con alumnos de los colegios, para que ellos también sean difusores de cómo se hacen las cosas en el campo. Hay una propuesta de hacer este tipo de ensayos no para los productores o para la gente que está en el sector, sino socializarlo y mostrárselo al vecino de los pueblos. Cambio de tema, hablemos un poquito ahora de maíz. ¿Para qué hacer maíz en la provincia de Córdoba? Esto también se habló aquí. Sí, esa es la pregunta estratégica, el para qué. ¿Para qué tenemos que hacer maíz o para qué tenemos que cambiar la proporción de soja y maíz en la provincia de Córdoba? Y fundamentalmente para tener una agricultura mucho más proporcionada en la provincia de Córdoba. Hoy tenemos una relación por cada 4 hectáreas de soja tenemos 1 hectárea de maíz. La propuesta que nosotros hacemos es por cada 2 hectáreas de soja tener 1 hectárea de maíz, lo que nos llevaría a pasar de 1.200.000 hectáreas de maíz a 2 millones de hectáreas de maíz. Esto con todos los beneficios que sabemos en el ámbito de lo que llamamos desarrollo sustentable o ambiente y productividad de los campos. Hoy tenemos mucho más soja y entendemos que para Córdoba el cultivo de maíz es un cultivo estratégico y puede venir a aportar mucho más que solamente la cantidad de granos, que es uno de los ejemplos. Nosotros cada vez que cosechamos 1 kilo de soja estamos cosechando 2,8 kilos
de maíz. A nivel, por ejemplo, de los fletes que se pueden realizar en Córdoba en soja o en maíz, el maíz es casi 3 veces más que la soja, como para dar un ejemplo. Pero ahí no termina la película, sino que desde el gobierno de la provincia de Córdoba nos estamos imaginando que todo el proceso se inicia desde la generación de semillas. Córdoba va a ser un polo productor de semillas de Argentina, para Argentina y para el mundo, hasta la transformación en proteína animal. El maíz en Córdoba hoy se transforma solo el 20%. La idea es que Córdoba pueda transformar ese maíz en un 80 o en un 90%. ¿En qué? En carne de cerdo, de aves, en carne vacuna, en leche, en biocombustible. O sea, el maíz para Córdoba es una oportunidad. Ese es el para qué. Se viene hablando mucho en los últimos días, ingeniero, sobre el faltante de trigo en la República Argentina, el precio de la harina, el precio del pan, la campaña 2012, lo que va a suceder en esta campaña que ya está sucediendo en Córdoba precisamente. ¿Qué ven ustedes de la Secretaría? Hay 2 puntos, uno desde lo tecnológico productivo, que del centro norte de la provincia de Córdoba, por la falta de humedad en otoño, el cultivo de trigo no ha sido una alternativa. No obstante, el cultivo de trigo en círculos de riego tampoco está siendo alguna alternativa. Sudeste de la provincia de Córdoba, con una humedad buena, en general va a ser lo que hace todos los años de trigo. Y pasa que desde las políticas nacionales respecto a las restricciones del mercado, termina sucediendo que Argentina va a tener, no sé si la peor como fue el año pasado, campaña histórica de producción de trigo, pero va a ser algo similar. Hoy el productor tiene una afinidad, tiene vocación para hacer trigo, pero no están dadas las condiciones a nivel del mercado o a nivel de política nacional para incentivar al productor a hacer trigo. Nos encontramos hasta con la problemática de una campaña como esta de tener faltante de semilla de trigo, algo insólito para Argentina. En definitiva está pasando con el trigo lo que pasó con la carne. ¿Me va a hacer pensar esto que va a faltar el trigo? Y eso quizás es bastante prematuro. Argentina tiene una zona productora de trigo, pero los molinos están en otro lado. El trigo entiendo que va a estar en Argentina, probablemente esté más alejada de los molinos, de las plantas de procesamiento. Faltan algunos días para que el sudeste de la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos con sus trigos tempranos, terminen de definir cuál va a ser la campaña. Hay mucha incertidumbre, la verdad que habría que esperar un par de meses para saber con certeza cuánto trigo se termina sembrando en Argentina. Ingeniero Molina, con nuestras cámaras también hemos tenido la oportunidad, volviendo al tema de agroquímicos, de viajar y ver lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Europa y ver cómo los agricultores o los farmers en Estados Unidos tienen su propia casa en el campo, donde cultivan casi hasta la vereda, digamos, de sus propias casas, en donde están la familia. Lo mismo sucede en Europa. Digo, ¿por qué creen ustedes o por qué crees vos como técnico de hace tantos años que venís trabajando en esto, que en la Argentina está esta pelea o esta separación entre la sociedad y el campo? Y en algún momento se dio lo que yo llamo el divorcio rural-urbano. ¿Por qué se dio? No sé, esa parte del diagnóstico no la conozco. Sí entiendo que el productor se dedicó a producir tecnológicamente, a usar las mejores técnicas para cada vez producir más. Y hoy el productor o los productores y desde el Estado mismo también nos tenemos que ocupar en comunicar qué hace el sector. ¿Para qué? Para mostrarle al ciudadano, a la gente urbana, a mi vecino, que yo lo que hago en el campo no perjudica ni a la salud ni al ambiente. Hoy ensayos como el que hicimos con tarjetas hidrosensibles pueden demostrar que cuando hago bien las cosas, el efecto de traslado es lo deseado, lo logro y no tengo deriva hacia los lugares que no quiero que lleguen los productos. Además, desde las técnicas de aplicación tenemos la nueva tecnología o las tecnologías de insumos que son mucho más amigables con el ambiente. Por ejemplo, las bandas toxicológicas verdes y azules. Desde el Ministerio de Agricultura estamos promoviendo esta agricultura que llamamos bicolor, de bandas toxicológicas verde-azul. Y en algunas situaciones deberemos utilizar solo banda toxicológica verde, probablemente que sí. Y de esa forma nos acercaremos de vuelta al vecino para amigar este divorcio urbano-rural. Yo soy de Piamonte. De Brickman, de Alto de Chipián. ¿Cómo decidieron venir a San Francisco? Tuve la suerte de poder comparar otras realidades y San Francisco ofrece muy buena calidad de enseñanza.
Me recomendaron mucho esta universidad. La ciudad es muy tranquila. O sea, tenés un trato personalizado con los profes. En lo que es laboral, ofrece muchas alternativas. Que ustedes hayan decidido elegir a San Francisco para formarse es la verdad una gran alegría de todos. Hasta allí el testimonio del ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina, secretario de Agricultura de la provincia. Nos vamos a la pausa. En instantes, las novedades presentadas por la firma AGCO en materia de fabricación de tractores y la radicación de sus industrias en la República Argentina. La pausa y ya seguimos.